El Imperio Romano fue uno de los mayores imperios de la historia de la humanidad. Imagínate el inmenso esfuerzo que podría haber exigido a un pueblo conquistar, asegurar y administrar un dominio semejante. Los romanos tenían una respuesta sencilla e indispensable a esta cuestión: los esclavos. Hay muchas cosas que valen la pena conocer sobre ellos y su estatus en la sociedad romana. En el siguiente video te mostramos 10 cosas extrañas en la vida de un esclavo romano. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba y suscríbete a Mundos Ocultos. Y acompáñanos a nuestro viaje de aventuras. La propiedad, el estatuto jurídico de los esclavos romanos. Tradicionalmente, los esclavos no tenían un estatus especialmente alto dentro de la sociedad. Los propios romanos consideraban a estos siervos como una especie de objeto. Los derechos de un esclavo eran bastante claros e inequívocos. Formaban parte de la propiedad privada y podrían ser tratados o comercializados como un objeto. Probablemente la única diferencia era que los esclavos podían hablar y eran considerados una fuerza de trabajo universal. Dentro del derecho romano, por cierto, el origen y la raza no jugaban un papel importante sobre el estatus de la llamada servidumbre. Las personas esclavizadas, al igual que los animales como objetos de utilidad, carecían por completo de derechos desde el punto de vista jurídico. Si sufrieron daños como consecuencia de un accidente, una enfermedad o un litigio, el Poder Judicial los valoró principalmente como daños materiales. Sí, debido a alguna disputa, los asuntos legales pasaban a primer plano. El jefe de la familia romana y, por tanto, el propio propietario de los esclavos era considerado la persona de contacto. En caso de infracción, también era responsable de castigar a sus siervos según su propio criterio. Los castigos corporales severos, las violaciones o incluso las sentencias de muerte no eran infrecuentes en aquella época. Los ingresos de cualquier tipo pasaban a ser automática y completamente propiedad del amo. Peor aún, en caso de dudas sobre la sinceridad de un esclavo, la tortura era un instrumento perfectamente aceptable para establecer la verdad. Por lo tanto, los esclavos no tenían en principio ningún derecho, pero al mismo tiempo debían contar con todo lo posible. Rescate de un esclavo. Como seres humanos legalmente desvalorizados, los esclavos no tenían su destino en sus propias manos. Siempre dependían de la buena voluntad de sus amos. En la época de la esclavitud por deudas, la imposibilidad de pagar significaba el abandono temporal del estatus legal. Sin embargo, esta fase terminaba de nuevo cuando se pagaba la deuda cargada. Sin embargo, como siervo sin derechos, dependía de cierta honestidad por parte de su amo. El potencial de abuso era enorme y no se podía esperar asistencia legal en una situación así. Sin embargo, para muchos esto no significaba automáticamente una existencia sin ley para el resto de sus vidas. De hecho, los esclavos solían ser liberados. Podían salir de su estatus trabajando o ganando un sueldo. A veces, los amos también liberaban a sus siervos por otros motivos. La llamada manumisión formal elevaba su estatus a miembro casi de pleno derecho de la sociedad romana. Esto puede hacerse por medio de un testamento, un acto jurídico, una absolución bajo testigos o incluso contra una compensación económica. Como hombre libre, ahora no solo tenía deberes, sino que también estaba bajo la protección legal oficial de un conciudadano normal. Sin embargo, no se le permitió ocupar un cargo público como miembro nuevo. Solo a sus descendientes habrían renunciado oficialmente los romanos a esta última restricción. La perspectiva de una vida propia y autodeterminada motivó a muchos de los no libres a convertirse en siervos diligentes y obedientes. Las mujeres también tenían la ventaja de poder escapar de su vida laboral cotidiana casándose con un estatus burgués. La población en el Imperio Romano. En su día, el Senado romano planeó hacer que los esclavos fueran públicamente reconocibles por medio de ropas uniformes u otros accesorios. El motivo era el origen de estos sirvientes, dado que los romanos aprobaban igualmente a los esclavos de su propia población, y posteriormente a los prisioneros de guerra. No eran necesariamente fáciles de identificar puramente desde el exterior. Por último, la población de Roma se mezcló cada vez más a medida que el imperio se expandía. Al mismo tiempo, este modo de vida era a menudo pesado y difícil de soportar. Los intentos de fuga o las revueltas eran frecuentes. Sin embargo, el Senado se alejó del uniforme esclavista, ya que en la época imperial entre el 10 y el 20% de la población estaba formada por esclavos.
Sobre una población estimada de 50 millones, esto correspondería a unos 5 o 10 millones de esclavos. Cuando el Imperio Romano se expandió a las regiones mediterráneas, se dice que constituían casi la mitad de la población romana, un 40%. Muchos de ellos eran trabajadores para tareas físicamente exigentes, pero otros también servían como simples amas de casa o ayudaban a sus amos en los negocios cotidianos. Su visibilidad pública les había facilitado la unión y la rebelión contra su estatus. Así que se puede entender que el Senado, después de sopesar los argumentos, haya preferido mantener ese riesgo lo más reducido posible. La vida cotidiana romana es bastante normal. El comercio y el manejo de los esclavos de Roma era una costumbre universalmente aceptada en la sociedad en general. Debido a su uso generalizado, eran también un elemento simplemente indispensable de la economía romana. Sin la utilización de esclavos como mano de obra, el Imperio Romano nunca habría podido durar tanto. Era omnipresente en los mercados públicos. Allí, los traficantes de esclavos vendían su mercancía al precio más alto a posibles compradores ricos, mientras que las familias extremadamente ricas tenían ciertamente existencias de 3 dígitos. El mantenimiento de un solo sirviente privado no estaba fuera de cuestión, incluso en los círculos menos adinerados. Los esclavos también solían llevar collares o brazaletes en los que se grababa su condición y su propietario para su posible retorno tras los intentos de fuga. La condición de esclavo, a pesar de sus evidentes desventajas, era para algunos ciudadanos una especie de rama salvadora de la obligación del servicio militar o de la pobreza personal. Como esclavo, al menos tenías un techo sobre tu cabeza y comida regular. De este modo, como pseudoesclavo, podía escapar del servicio militar y liberarse de las precarias condiciones de vida. Los esclavos formaban parte inseparable del Imperio Romano y podían encontrarse en casi todas partes, desde la región natal de Italia hasta los dominios más recientes, normalmente como una acumulación en las ciudades más grandes. Estilo de vida de los esclavos. La tenencia de esclavos no solo era una solución práctica a muchos problemas del mercado laboral de la época. Significaban estatus y prestigio, aunque no se encontraran exclusivamente entre la élite romana. Los esclavos hacían posible una vida totalmente lujosa y daban testimonio de una gran riqueza. Sus vidas no eran necesariamente malas, dado que como esclavo también se te consideraba una especie de herramienta como una vida útil limitada. El cuidado suficiente por parte de tu amo redundaba en su propio interés. Además, no siempre se podía organizar una sustitución adecuada en caso de pérdida. Por ello, las personas jóvenes y sanas con ciertos talentos se consideraban una inversión especialmente valiosa. Los cocineros, por ejemplo, eran muy solicitados para las ocasiones sociales. Las competencias médicas provocaron una verdadera explosión de los precios. Los menos dotados pasaban la mayor parte de su tiempo en los campos, las fábricas o las minas, y se les consideraban reemplazables en cualquier momento. Para los esclavos domésticos, la jornada solía comenzar con la calefacción de la casa. Después de que el maestro se despertara, lo vestían, se ocupaban de la casa, de las comidas y de la jardinería. Su rutina diaria correspondía aproximadamente a la de un mayordomo y cuidador, pero podía ampliarse a otras actividades en cualquier momento. Espartaco y la Guerra de Espartaco. Espartaco sirvió de modelo para numerosas adaptaciones cinematográficas de las revueltas de los esclavos romanos. Antiguo combatiente romano. Fue capturado en la batalla e ingresado en una escuela de gladiadores en culpa. En el curso de un levantamiento más imprevisto, Espartaco se dio a la fuga con otros gladiadores en el año 73 a.C. Era la época de las guerras de gladiadores. A partir de entonces, hizo carrera como líder de esclavos, luchadores que anhelaban una vida mejor. Especialmente en las regiones empobrecidas, recibió un gran número de seguidores. Pronto sus seguidores, que entre tanto se habían convertido en un ejército, se dirigieron desde el sur hacia el norte de Italia. Es fácil imaginar que un movimiento así suponía una gran amenaza para la supremacía romana, sin esclavos y gladiadores dispuestos a trabajar. El Imperio Romano se había derrumbado rápidamente, por ello los romanos enviaron numerosas legiones al campo de batalla, pero todas fueron derrotadas por Espartaco. Sin embargo, cuando buscó su salvación huyendo de tierra firme a Sicilia, fue plantado por los piratas comisionados para ello. Sus posteriores batallas de retirada contra los romanos, cada vez más perseguidores,
acabaron con su muerte a manos del comandante Marco Licinio Craso en Culpa. Muchos miles de sus antiguos camaradas fueron crucificados en el camino de allí a Roma, como advertencia a los restantes simpatizantes dispersos de Espartaco. Requisitos para un esclavo. Los comerciantes de esclavos solían ofrecer sus capturas completamente desnudas por un precio prometedor en los puntos de transbordo romanos. Pequeñas pancartas solían adornar los cuellos de la muchedumbre esclavizada. En ellos se pueden leer sus cualidades positivas y negativas. Era una especie de descripción del producto y una promesa publicitaria para usted como cliente potencial. Si resultaran ser falsas, podría emprender acciones legales. Además, los comerciantes tenían que dar una garantía de 6 meses sobre sus productos si su rendimiento se deterioraba inesperadamente. El precio de las mercancías se basaba en las reglas muy conocidas de la economía de mercado. En tiempos de guerra, había un exceso de oferta con precios relativamente bajos, mientras que en tiempos de paz, los costes de adquisición aumentaban considerablemente. Al mismo tiempo, había ciertos requisitos en cuanto a la apariencia, la educación y los modales de los comerciantes. Los miembros de las tribus nórdicas eran considerados fuertes y por lo tanto muy adecuados para el trabajo de las minas y los campos. Un origen culto como el de Grecia permitiría utilizarlos como maestros, mientras que los asiáticos y los sirios eran elegidos gustosamente como sirvientes de cámara. Todo esto, por supuesto, dependía de las preferencias personales del comprador y del futuro amo. Obtención de esclavos. Los esclavos formaban parte de la historia de Roma desde hace mucho tiempo. Sin embargo, durante las campañas de conquista de las Galias por parte de Julio César, la necesidad de esclavos aumentó considerablemente. El cambio de esclavos por deudas a esclavos de guerra se hizo por una cierta necesidad. Los supervivientes galos fueron enviados a Roma como prisioneros. Su destino, el mercado de esclavos. El aparente triunfo de Roma tuvo un precio. Cada vez más ciudadanos romanos fueron reclutados en el ejército para abastecer las nuevas tierras con legiones. Su mano de obra era escasa en los campos y en otros ámbitos de la economía. Cada vez más, los esclavos tenían que realizar esta parte vital de la economía romana. Más de 1 millón de nuevos reclutas se atribuyeron solo a las campañas de César. La guerra creó un lucrativo negocio para los traficantes de esclavos. Seguían a los ejércitos de Roma a corta distancia, y así podían reponer rápidamente sus almacenes. A diferencia de otras naciones, la esclavitud en las fuerzas de influencia romana no estaba determinada principalmente por el origen y la raza. Solo en la época imperial bélica aumentó drásticamente la afluencia de esclavos subyugados procedentes de las regiones recién conquistadas. La contratación de estas condiciones era prometedora desde el punto de vista financiero. Una etiqueta clara debía indicar el orden de las mercancías antes de la firma del contrato. Así, datos como la nación y la tribu se consideraban puntos de venta tangibles para atraer a la exigente clientela. Al fin y al cabo, con esta información, ya podía estimar aproximadamente el valor práctico que recibiría tras la operación. Los posibles compradores sopesaban si su esclavo era apto para el trabajo doméstico, el trabajo pesado u otros negocios. Al hacerlo, prestaban relativamente poca atención al color de la piel, y por tanto se distinguían claramente de la imagen actual de la esclavitud, que todavía era bastante joven en los últimos siglos, como durante la colonización de América del Norte. Las guerras de esclavos. Allí donde la gente era privada de sus derechos y explotada, se producían levantamientos contra sus opresores. Durante la época romana, se podían dividir las guerras de esclavos en aproximadamente 3 grandes episodios. Desde el 136 al 71 a.C., la principal fuente de descontento en el Imperio Romano era entre los esclavos rurales debido a sus condiciones de vida y trabajo. A diferencia de sus compañeros de ciudad, a menudo tenían que hacer más trabajo y generalmente se les colocaba más abajo. La mayoría de ellos eran antiguos ciudadanos libres de origen griego, lo que alimentó aún más su resentimiento y desafío. La primera guerra de los esclavos tuvo lugar en Sicilia, del 132 al 136 a.C. Los rebeldes capturaron la ciudad de Ena y coronaron rey a su líder Eunus. Su ejército creció rápidamente hasta alcanzar unos amenazantes 200.000 hombres. Roma solo pudo conquistar la ciudad caída 4 años después del estallido, con la ayuda del cónsul Publio Rupilio.
Las crucifixiones masivas, o en su defecto, la caída fatal desde los acantilados, servían para disuadir a los imitadores entre los esclavos recién sometidos. La segunda parte de las guerras de los esclavos se produjo hacia el año 104 a.C., precedida por una liberación planificada y totalmente legal de los esclavos de los países aliados. Sin embargo, los esclavistas sicilianos trataron de eludir el plan del senador romano. Se produjo una sublevación de unos 30.000 hombres, que de nuevo tuvo que ser sofocada por un ejército romano dirigido por Manius Aquilus. La guerra duró unos buenos 3 años. Sin embargo, el periodo más peligroso de rebeliones en el Imperio Romano siguió siendo con mucho el levantamiento de Espartaco en el año 73 a.C. De vez en cuando se producían revueltas locales de menor envergadura entre estos grandes acontecimientos, pero no daban lugar a ningún movimiento importante. Escapar de la esclavitud. En la antigua Roma fue durante mucho tiempo una costumbre común castigar a todos los esclavos de una casa por los pecados de un individuo. Así que no estabas a salvo de la ira de las represalias de tu dueño o de las autoridades penales, incluso por un comportamiento completamente intachable. Del mismo modo, el asesinato de Lucio Pedáneo II en el año 61 después de Cristo causó un gran revuelo. Su esclavo Tácito mató a su amo por motivos poco claros. En consecuencia, según el jurista y político romano Cayo Casio Longinus, no solo se debía castigar con la muerte a todos los esclavos de la casa, sino que también se debía deportar de Italia a todos los libertos presentes en el momento del crimen. La crueldad de esta interpretación de la ley en este caso dio lugar a debates públicos sobre una sentencia más justa. Sin embargo, hasta entonces había habido suficientes víctimas de esta normativa, e incluso en el futuro la posición de los esclavos como bienes muebles sin ley, cuya matanza se permitiría de todos modos por orden de sus propios amos, no estaba en absoluto asegurada en este sentido. Por ello, muchos esclavos huyeron por miedo a este destino, a su persecución o a una vida miserable en condiciones indignas. Estos incidentes no eran frecuentes. Como fugitivo no tenías ninguna posibilidad real de sobrevivir en la ciudad. Los esclavos solían esconderse en el campo de los cazadores de esclavos profesionales que, curiosamente, también los perseguían por robar su propia persona. Además, al huir de los esclavos, das un mal ejemplo a otros pueblos no libres de la región. Como fugitivo, a menudo tenías que ganarte la vida como bandido y, por tanto, te convertías inevitablemente en un peligro para la población local civil. El recuerdo de las guerras de esclavos y de Espartaco estaba todavía muy fresco en la mente de los romanos. Las leyes romanas prohibían acoger a siervos fugitivos bajo la amenaza de un severo castigo. Por lo tanto, en el camino hacia la libertad, ningún lugar estaba a salvo de la traición. Sin embargo, la huida de esclavos parece haber sido un fenómeno generalizado. La perspectiva de la libertad y, sobre todo, de un mínimo de seguridad jurídica en una tierra lejana parecía lo suficientemente tentadora para muchos. Los esclavos como columna vertebral de la economía no son un escenario inusual, pero la forma de esclavitud romana es bastante notable en muchos aspectos, tanto positivos como negativos. Si te ha gustado el video, deja un me gusta y no dudes en publicar tus opiniones sobre el tema en los comentarios. Esperamos cada una de tus contribuciones.